Bienvenido, César, qué gusto tenerte como cada martes aquí en este segmento del poder de los hábitos, con temas siempre contemporáneos, con temas de utilidad para nosotros, para la ciudadanía. ¿Qué nos vas a platicar? Muchas gracias, Miriam. Buenos días a ti, a tu auditorio. Pues fíjate que al parecer el tema que estuvimos tratando la semana pasada y la anterior a esa también, de las adicciones a los videojuegos, detonó toda una serie de mensajes en mis redes sociales, que aprovecho para hacer el comercial. Aparezco en Facebook e Instagram como César Fabián Fuentes. Relacionado con este tema. Al parecer es un punto de dolor en nuestra sociedad y bueno, quiero abundar un poquito más el día de hoy sobre algunas de las preguntas que me estuvieron haciendo, porque no nomás es las adicciones a los videojuegos, hablaríamos hoy de las adicciones en general, ¿no? Y cómo básicamente se puede reducir a un hábito. Las adicciones, dejando de lado la parte física y fisiológica, de una adicción a una sustancia, narcóticos, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Coinciden los expertos en que hay un periodo de 100 horas aproximadamente, 4 días, poquito más, en el que la parte fisiológica de esa adicción se supera, ¿no? El cuerpo supera esa necesidad de la sustancia a la que está adicta, y lo que permanece después de eso es el hábito, y ese no nos lo vamos a quitar nunca, vamos a morirnos con él, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues trabajar muy fuerte en ese hábito que permanece. Hay una historia, tendríamos que entrar un poquito a detalle, a lo mejor no nos alcanza el tiempo en el segmento, pero hay una historia que nos ilustra con mucha claridad esto. Resulta que cuando volvieron los primeros soldados en la guerra de Vietnam, los soldados americanos que participaron en la guerra de Vietnam, muchos de ellos pues les hacían su estudio médico conforme iban regresando, y empezó a salir una gran incidencia de adicción a la heroína en esos soldados que estaban regresando de Vietnam. Una droga pues relativamente nueva para ellos, de muy fácil acceso en aquellos lugares, y pues culturalmente aceptada, vamos a decir. Entonces había una alta incidencia de adicción a la heroína. Fueron tratados, como te decía ahorita, pues un proceso de desintoxicación, 100 horas terribles para ellos, pero después de eso, el proceso de sanar el hábito, regresaban a sus casas, y se hizo un seguimiento de estas personas después de un año, después de 5 años, y se vio una situación que les llamó mucho la atención a los médicos en aquella época. Había una muy baja tasa de reincidencia entre esos militares. Entonces se preguntaban, ¿por qué? ¿No? O sea, porque en las clínicas civiles, vamos a llamar, de rehabilitación, pues es al contrario, ¿no? Mientras que en estos militares había una reincidencia de 5 o 4%, normalmente es al revés. 5 o 4% en las clínicas de rehabilitación civiles son los que superan esa situación, esa adicción. Entonces se preguntaban, ¿qué es lo que está pasando? La conclusión a la que llegaron es el rol tan fuerte que juegan los detonadores en nuestros hábitos. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando estos militares regresaban a sus hogares y se involucraban nuevamente en su vida anterior, donde no estaban presentes los mismos detonadores que los habían hecho caer en aquella adicción, ya no estaban al filo de la muerte, ya no tenían a los compañeros que los habían inducido a esa adicción, y todo aquel ambiente que había propiciado la adicción o el hábito, ya no estaba presente en sus vidas, a las que habían regresado, a las que habían dejado y que habían regresado. Pero ¿qué pasa en las clínicas de rehabilitación civiles? Cuando la persona ahí en la clínica pues está aislado. No está aislado, exacto, no está en contacto con los detonadores usuales que habían incidido en su adicción, lo dan de alta y regresa al mismo ambiente, los mismos amigos, los mismos detonadores, y pues lo más probable es que vaya a reincidir. Entonces, con esta historia, lo que quiero ilustrar es el rol tan fuerte, tan potente que tienen los detonadores en nuestros hábitos.
Los hábitos están presentes en nuestra vida, nos guste o no. Tanto los buenos como los malos. Exacto. Entonces, y los generamos aún inconscientemente. Entonces, es momento de empezar a tomar el control y decidir cuáles son los hábitos que queremos en nuestra vida, ¿sí? Si detectamos que tenemos hábitos no deseables, no deseados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo más fácil es empezar a atacarlos a nivel del detonador. ¿Qué es lo que hace que yo tenga este comportamiento que ya no quiero tener? ¿Sí? Hemos estado hablando de los videojuegos, pero podría ser cualquier otro hábito que ya no queremos tener, que queremos desechar. Hay que empezar a detectar cuáles son los detonadores, qué es lo que hace que desencadene este comportamiento. Y una vez que los tenemos identificados, buscar la manera de eliminarlos. Hablábamos en uno de los primeros segmentos que estuvimos aquí, si yo quiero dejar de consumir tortillas de harina porque sé que están teniendo pues un factor muy importante en mi sobrepeso, ¿qué tengo que hacer? Pues no comprar tortillas de harina, porque cada vez que yo abro el refrigerador y las veo ahí, quiero una y me la como, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar, a ubicar primeramente, identificar los detonadores que están incidiendo en ese comportamiento y buscar la manera de eliminarlos. Eso sería... Y que no debe ser nada, bueno, no es nada fácil eliminarlos, ¿no? No, 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 para nada. Y difícil también es identificarlos, porque como es un acto inconsciente el que estamos realizando muchas veces, ya no nos damos cuenta de que iniciamos el patrón, que estamos repitiendo el patrón hasta que ya tenemos el momento de la recompensa, ¿no? O muchas veces en el caso de la adicción o en el caso de cualquier otra situación que esté generando una afección a la actitud, a la acción, por ejemplo, de los niños, de los jóvenes. Oye, si tú sabes que el detonante es ciertas amistades, ciertos compañeros, oye, pero es mi cuate desde el kinder y ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo me voy a alejar de él? Sí, pobre. Sí. Entonces, vaya, ya empiezan también, me imagino yo, a combinarse. Hay situaciones también de sentido emocional. Sí, la pertenencia, etcétera. El apego. No es fácil, definitivamente no es fácil. Pero tenemos la contraparte, la otra cara de la moneda, donde ese mismo patrón lo podemos repetir para construir hábitos positivos, ¿sí? Entonces, a un hábito que ahorita queremos desechar, a lo mejor es muy difícil, como dices, eliminar el detonador. A lo mejor amistades de mucho tiempo, etcétera, familia inclusive, o sea, ¿cómo te deshaces de familia, no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues trabajar a nivel comportamiento. No es tan efectivo, no es tan eficiente, pero también se puede trabajar a nivel comportamiento. César, ¿qué opinión te merece a ti también el acudir a especialistas, no sé, a definitivamente, apoyo de profesionales? Definitivamente. Ese sería el camino a seguir, ¿no? Acudir ante profesionales de la salud cuando se trata sobre todo de una adicción a una sustancia, pues no hay como acudir a profesionales. Que desafortunadamente aquí en Cananea no tenemos un lugar especializado de manera profesional en cuestión de atención de adicciones. El más cercano está en Agua Prieta, en un MK, a donde por lo regular se canaliza a la gente o a los jóvenes o a las personas que requieren atención de esa naturaleza, pero sí buscar la vía, la manera. Muchas veces puede haber alguien particular o acudir al propio sistema de salud que seguramente le va a brindar alguna opción en ese sentido. Ahí lo van a canalizar, seguro, claro que sí. Vaya, pues tema interesante. ¿Cómo concluimos, César? Pues únicamente darles la recomendación, como precisamente lo que estabas diciendo, cuando tengan un problema o que sepan de alguien que tiene un problema de una adicción, alguna sustancia, algo que está afectando su salud de una forma negativa, lo más importante, el primer paso es contactar a un profesional, acercarse al sistema de salud y ahí lo van a poder orientar, canalizar para recibir la ayuda que requiere. Y ahí sinceramente tiene que ver mucho también con la actitud y la decisión, no nada más de la persona afectada, sino de toda la familia, de todo el entorno, porque pues cuando hay un tema de adicciones, desafortunadamente, no nada más impacta a quien está consumiendo, impacta a todo el entorno familiar. Definitivamente, y sabe uno que existe esta situación, podemos tener inclusive a alguien cercano con ese problema, pero te repito lo que te decía ahorita, me impactó la cantidad de mensajes que recibí al respecto. Al parecer es
es un tema que sí le duele a nuestra sociedad. A la comunidad. Sí. Ojo con eso. Sí, Ojo con eso. Porque te digo, vaya, tú lo notas. Tú lo notas por la gente que se está acercando a ti. Si se están acercando a ti es porque en realidad ocupan una orientación, ocupan un apoyo, ocupan una ayuda. Y fue la razón por la que lo quise volver a tomar, porque el clamor era, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hay hago? desesperación, hay desesperación, sí, se puede detectar. Aguas sí. También, y el mensaje para el sistema de salud, para las propias autoridades, que algo se tiene que poder hacer en ese sentido, más allá del esfuerzo que ya se esté haciendo. Definitivamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Claro que sí, aquí estaremos.